En tan solo 3 días, algo que Chico Xavier predijo hace décadas, finalmente llegará a su punto máximo. El médium más respetado de Brasil dejó una advertencia que pocos comprendieron en su momento, pero que hoy resuena como un trueno en los cielos de la humanidad. Las lágrimas que derramó al recibir esta revelación del plano espiritual no eran de tristeza común, sino de una profunda compasión por aquellos que no estarían preparados para lo que está por venir. André Luiz, a través de las páginas psicografiadas, ya había susurrado las señales, pero ¿cuántos realmente prestaron atención a los detalles que él reveló sobre los últimos momentos antes de la gran separación? Lo que estás a punto de descubrir en este momento no es solo un mensaje espiritual, es un llamado urgente de la providencia divina que ha llegado hasta ti por un motivo muy específico. Mi nombre es Ángelo Amador y desde hace años dedico mi vida a estudiar y compartir las enseñanzas de Chico Xavier y André Luiz. Hoy siento en mi corazón que este mensaje debe llegar hasta ti, porque el tiempo se está agotando y las señales se están manifestando exactamente como fue predicho. Si estás viendo este video en este preciso instante, no es casualidad, es la espiritualidad superior guiándote para que recibas lo que tu alma más necesita escuchar. Suscríbete ahora mismo a este canal para formar parte de esta familia espiritual, de nuestro hogar espiritual. Y en los comentarios, deja tu nombre y la ciudad desde donde nos estás hablando. Tus datos serán incluidos en nuestras oraciones diarias, porque en este momento de transición planetaria necesitamos unirnos como una corriente de luz y protección. Comparte este video urgentemente con tus familiares y en los grupos de WhatsApp, porque este mensaje no puede quedarse solo contigo. Debe llegar a cada alma que aún tenga tiempo de prepararse para lo que está por venir. La Tierra está atravesando transformaciones que van mucho más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden percibir. Los acontecimientos que hemos presenciado en los últimos meses no son simples coincidencias ni fenómenos naturales aislados. Chico Xavier, en una de sus últimas manifestaciones mediúmnicas, recibió de Emmanuel una revelación inquietante sobre los 3 días previos al momento crucial de la transición planetaria. Describió señales específicas que se manifestarían en la naturaleza, en la sociedad y sobre todo en lo más íntimo de cada ser humano, como una preparación final antes de la gran separación entre quienes están listos para evolucionar y quienes aún necesitan más tiempo en mundos de expiación. En este momento, mientras escuchas estas palabras, millones de espíritus superiores están trabajando incansablemente para que cada alma tenga su última oportunidad de despertar. André Luiz nos enseñó que no existen casualidades en el plano espiritual, y si este mensaje ha llegado hasta ti hoy, es porque tu alma ha sido elegida para recibir este llamado final. Los próximos minutos pueden determinar no solo tu destino en esta encarnación, sino también el rumbo que tomará tu viaje espiritual durante los próximos siglos. Respira hondo, abre tu corazón y permite que la luz de esta revelación transforme por completo tu comprensión sobre el momento histórico que estamos viviendo. Las visiones que tuvo Chico Xavier sobre estos últimos días antes de la transición no eran imágenes vagas o simbólicas, sino escenas detalladas y precisas que él describía con lágrimas en los ojos a quienes estaban cerca de él. En una de esas revelaciones más impresionantes, Emmanuel mostró al médium cómo sería la atmósfera espiritual de la Tierra en los 3 días finales. Una agitación en el mundo invisible que se manifiesta a través de sueños intensos, sensaciones inexplicables de urgencia y un llamado interno que muchas personas sienten pero no logran comprender. Aquellos con mayor sensibilidad mediúmnica comienzan a percibir presencias espirituales con más frecuencia,
mientras que otros experimentan una inquietud profunda que no pueden explicar con palabras. Durante esos 3 días decisivos, según las enseñanzas recibidas por Chico Xavier, ocurre algo extraordinario en el plano espiritual. Los velos entre los mundos se vuelven más tenues, permitiendo que las influencias superiores alcancen con mayor facilidad las mentes y corazones humanos. Es como si la providencia divina abriera una ventana especial de oportunidad para que cada alma pueda sentir el llamado de la evolución de manera más intensa. André Luis explicó que en este periodo, los espíritus familiares y protectores intensifican sus esfuerzos para despertar a sus protegidos, enviando señales a través de situaciones aparentemente casuales, encuentros inesperados e incluso mediante contenidos que nos llegan de forma misteriosa. La primera señal que describió Chico Xavier es una sensación creciente de que algo grande está por suceder, no necesariamente algo negativo, sino una transformación profunda que muchos sienten en lo más íntimo sin poder explicarlo racionalmente. Personas que nunca se habían interesado por asuntos espirituales comienzan a hacerse preguntas existenciales, mientras que aquellos que ya recorren el camino de la fe sienten una mayor urgencia de purificarse y conectarse con lo divino. Es como si la propia tierra estuviera enviando un llamado silencioso para que cada habitante evalúe sus elecciones, sus palabras y sus pensamientos con mayor seriedad. Emmanuel reveló a Chico Xavier que durante esos 3 días las oraciones y vibraciones positivas adquieren una potencia multiplicada, como si el universo estuviera amplificando cada gesto de amor y caridad. Por ello, quienes comprenden la magnitud de este momento aprovechan esta etapa para intensificar sus prácticas espirituales, perdonar viejas heridas y tender la mano a quien lo necesite. No es casualidad que hayas llegado a este mensaje justamente ahora. Tu alma está respondiendo al llamado cósmico que resuena a través de los planos superiores, invitando a cada ser humano a tomar su decisión definitiva entre la luz y las sombras. La revelación más impactante que recibió Chico Xavier sobre este periodo final fue la descripción de lo que sucede con aquellos que eligen ignorar las señales. Emmanuel le mostró que no se trata de un castigo divino, sino de una ley natural de sintonía vibratoria. Cada alma gravita de forma natural hacia el ambiente espiritual que corresponde a su nivel de evolución moral. Durante estos 3 días críticos, esta ley se manifiesta con mayor intensidad, provocando que las máscaras sociales caigan y la verdadera esencia de cada persona se revele. Es un momento de transparencia total ante la conciencia cósmica, donde las apariencias y el autoengaño pierden por completo su eficacia. Lo que más impresionaba a Chico Xavier en las revelaciones sobre estos 3 días era la descripción de la intensificación de los fenómenos naturales como reflejo directo de la agitación espiritual planetaria. Emmanuel explicó que la Tierra, siendo un ser vivo dotado de conciencia propia, reacciona a las transformaciones vibratorias de sus habitantes mediante manifestaciones que los científicos clasifican como anomalías climáticas o fenómenos inexplicables. Tormentas que surgen de la nada, cambios bruscos de temperatura, comportamientos inusuales en los animales e incluso fallas en equipos electrónicos son señales de que el planeta se está preparando para su ascenso a una nueva dimensión evolutiva. No se trata de castigos, sino de síntomas naturales de un parto cósmico que está ocurriendo ante nuestros ojos. André Luis, a través de las páginas psicografiadas, ya había advertido sobre cómo los espíritus inferiores se agitarían durante este periodo de transición, intentando desesperadamente mantener su influencia sobre los encarnados que aún vibran en sintonía con sus pasiones primitivas. Durante estos 3 días finales, esa batalla invisible se intensifica de forma dramática. Por un lado, legiones de espíritus superiores trabajando para elevar la vibración planetaria.
Por el otro, huestes de entidades obsesoras haciendo sus últimos esfuerzos para arrastrar consigo al mayor número posible de almas desprevenidas. Por eso muchas personas sienten una lucha interna más intensa en este periodo, como si dos fuerzas opuestas disputaran el control de sus pensamientos y sentimientos. La segunda característica notable de estos 3 días, según lo revelado a Chico Xavier, es el despertar acelerado de la mediumnidad en personas que jamás habían manifestado sensibilidad espiritual alguna. Niños comienzan a conversar con amigos invisibles con mayor frecuencia. Adultos tienen sueños proféticos o visiones en estado de vigilia, e incluso los más escépticos empiezan a presenciar fenómenos que desafían su comprensión racional. Emmanuel explicó que esto ocurre porque los campos magnéticos terrestres están siendo reajustados a la nueva frecuencia vibratoria del planeta, facilitando la comunicación entre los mundos. Aquellos que resisten estos fenómenos por miedo o prejuicio pierden una oportunidad única de crecimiento espiritual. Lo que más conmovía el corazón sensible de Chico Xavier era saber que durante estos 3 días decisivos, muchos espíritus familiares hacen su último intento desesperado por alertar a sus seres queridos encarnados sobre la importancia de las elecciones que están tomando. Padres, madres, abuelos y otros parientes desencarnados multiplican sus esfuerzos para enviar señales, inspiraciones e incluso apariciones a aquellos que aman en la tierra. Fotografías que caen sin explicación, objetos que se mueven misteriosamente, sensaciones de presencia familiar en momentos de soledad. Todo esto se intensifica porque el tiempo se agota para que cada alma tome su decisión definitiva entre permanecer en los mundos de expiación o ascender a los planetas de regeneración. Chico Xavier lloraba al describir cómo Emmanuel le mostraba la desesperación silenciosa de aquellos espíritus familiares que ven a sus seres queridos terrenales caminar hacia el abismo espiritual por pura distracción o apego a las ilusiones materiales. Durante estos 3 días sagrados, el velo que separa los mundos se vuelve tan sutil que incluso las personas menos sensitivas pueden sentir la presencia amorosa de esos espíritus intentando guiarlas hacia decisiones más elevadas. Ignorar estas señales no es solo una pérdida individual, es desperdiciar el sacrificio amoroso de almas que se dedican incansablemente a nuestro bienestar espiritual, incluso después de la muerte física. Emmanuel reveló a Chico Xavier una verdad que pocos médiums tuvieron el valor de divulgar. Durante esos 3 días cruciales, cada pensamiento, cada palabra y cada acción de los seres humanos queda registrada de forma permanente en sus registros akáshicos, como una fotografía espiritual que determinará su destino por los próximos milenios. No se trata de un juicio divino externo, sino de una ley cósmica automática en la que cada alma graba en sí misma el patrón vibratorio que la conducirá hacia mundos compatibles con su evolución moral. Por eso, Emmanuel insistía tanto con Chico Xavier en la importancia de alertar a las personas para que aprovecharan esos días finales para elevar sus pensamientos, perdonar resentimientos antiguos y practicar la caridad con una sinceridad verdadera. La tercera característica más impresionante de este periodo, según las revelaciones recibidas por el médium, es el fenómeno que André Luis llamó aceleración temporal de la conciencia. Durante esos 3 días, cada alma humana experimenta una expansión de percepción que le permite revisar rápidamente toda su existencia actual, como si estuviera viendo una película acelerada de sus elecciones morales. Hay personas que relatan sueños intensos en los que reviven situaciones del pasado con una claridad sorprendente, mientras que otras experimentan momentos de profundo insight sobre el verdadero significado de sus experiencias de vida. Es como si la conciencia cósmica ofreciera una última oportunidad para que cada ser humano comprendiera las lecciones que vino a aprender en esta encarnación.
Lo que más impresionaba a Chico Xavier en las descripciones de Emmanuel era la revelación de cómo los lazos familiares y afectivos son puestos a prueba con mayor intensidad durante esos 3 días decisivos. Relaciones que parecían sólidas pueden deshacerse rápidamente cuando las verdaderas intenciones de cada persona salen a la luz, mientras que conexiones genuinas basadas en el amor incondicional se fortalecen de manera extraordinaria. Es como si un detector espiritual separara automáticamente las relaciones superficiales de los vínculos auténticos, preparando a cada alma para llevar consigo únicamente aquellas conexiones que realmente contribuyen a su crecimiento evolutivo. Las familias descubren quién realmente se preocupa unos por otros, más allá de las apariencias sociales. André Luis explicó a través de las páginas psicografiadas que durante este periodo final las máscaras sociales que usamos en el día a día pierden por completo su eficacia, ya que la sensibilidad espiritual de las personas se agudiza enormemente. Mentiras que antes pasaban desapercibidas ahora son detectadas al instante. Falsedades que funcionaban perfectamente empiezan a sonar como un ruido desagradable. Y personas que vivían de apariencias descubren que sus estrategias de manipulación simplemente dejan de funcionar. Es un período de transparencia total, donde cada ser humano es confrontado con su verdadera esencia, sin posibilidad de esconderse detrás de personajes artificiales. La revelación que más entristecía el corazón compasivo de Chico Xavier era saber que muchas almas elegirían conscientemente permanecer en las vibraciones inferiores, no por maldad, sino por un apego excesivo a los placeres materiales y por miedo a abandonar zonas de confort que en realidad son prisiones espirituales. Emmanuel le mostraba cómo esas almas, incluso recibiendo todas las señales y oportunidades posibles durante esos 3 días sagrados, optarían por ignorar el llamado evolutivo porque creen que pueden posponer indefinidamente su transformación espiritual. Lo que no comprenden es que esta es una oportunidad cósmica que podría no repetirse en miles de años terrestres. El aspecto más conmovedor de las revelaciones que recibía Chico Xavier sobre esos 3 días era la descripción de cómo los animales domésticos e incluso la naturaleza reaccionan ante la proximidad de la gran transición. Emmanuel explicaba que los seres irracionales, al no poseer el filtro del ego humano, captan naturalmente las vibraciones cósmicas y se comportan como verdaderos barómetros espirituales. Perros que se vuelven más cariñosos sin motivo aparente, gatos que se acercan a personas enfermas para ofrecer consuelo, aves que modifican sus patrones de vuelo, plantas que florecen fuera de temporada. Todo esto son señales de que la propia vida está celebrando la llegada de una nueva era evolutiva. Los animales, en su inocencia natural, reconocen instintivamente que algo grandioso está ocurriendo en el plano espiritual. Durante esos 3 días decisivos, según las visiones que Emmanuel compartía con Chico Xavier, también ocurre un fenómeno extraordinario en el mundo de los desencarnados. Espíritus que habían permanecido atrapados en las regiones umbralinas por siglos, finalmente encuentran fuerzas para buscar la redención, inspirados por la ola de energía renovadora que se extiende por todos los planos de la existencia. Es como si la propia misericordia divina se multiplicara exponencialmente, ofreciendo oportunidades de liberación incluso para aquellos que parecían perdidos en la oscuridad espiritual. Chico Xavier describía con emoción cómo Emmanuel le mostraba legiones enteras de espíritus inferiores, siendo rescatados por equipos de socorristas espirituales durante este periodo de gracia ampliada. La cuarta característica notable de este periodo final es el despertar repentino de la conciencia social en personas que antes vivían preocupadas únicamente por sus intereses personales. Emmanuel reveló que durante esos 3 días,
la compasión genuina se propaga como una epidemia positiva. Empresarios comienzan a tratar a sus empleados con mayor humanidad. Políticos sienten un impulso inexplicable de servir realmente al pueblo. Y personas comunes descubren una necesidad urgente de ayudar a desconocidos que están sufriendo. No se trata de cambios superficiales o estratégicos, sino de transformaciones auténticas que brotan del interior del alma cuando ésta finalmente despierta a su verdadera naturaleza divina. André Luis, a través de los textos psicografiados por Chico Xavier, ya había advertido sobre cómo algunas personas intentarían comercializar o beneficiarse materialmente de este período sagrado de transición planetaria. Durante esos 3 días finales, según las revelaciones recibidas, esta tendencia se intensifica de forma alarmante. Falsos profetas multiplican sus promesas vacías, charlatanes venden protecciones espirituales sin valor real y oportunistas de toda clase intentan lucrar con la desesperación de aquellos que finalmente despertaron a la realidad espiritual, pero aún no han desarrollado suficiente discernimiento. Es fundamental que cada persona aprenda a distinguir entre los verdaderos mensajeros de la luz y aquellos que usan la espiritualidad como herramienta de manipulación. Lo que más preocupaba a Chico Xavier en las visiones recibidas de Emmanuel era la revelación de cómo muchas instituciones religiosas e incluso centros espíritas podrían convertirse en obstáculos en lugar de puentes durante esos días cruciales. El médium veía con tristeza cómo algunos líderes espirituales, aferrados a dogmas rígidos o a intereses personales, terminarían desviando a sus seguidores del verdadero camino de la renovación interior. Emmanuel insistía en que la transformación real ocurre en el silencio del corazón individual, a través de la práctica sincera del amor incondicional, y no mediante rituales externos o formalidades religiosas que muchas veces solo sirven para alimentar la vanidad espiritual de los dirigentes. La revelación más impactante que Emmanuel compartió con Chico Xavier sobre esos 3 días finales fue la descripción del momento exacto en que cada alma humana siente, en lo más íntimo, el llamado definitivo para elegir su destino espiritual. No es un llamado que viene de afuera, sino una voz interior que resuena con una claridad imposible de ignorar, como si la propia conciencia cósmica hablara directamente con cada ser humano en su lenguaje más íntimo. Aquellos que están sintonizados con las vibraciones superiores experimentan ese momento como una explosión de luz y paz interior, mientras que otros pueden sentirlo como una inquietud profunda que los obliga a confrontar verdades sobre sí mismos que han preferido evitar durante toda su existencia. Durante este periodo crucial, Chico Xavier veía, a través de las revelaciones mediúmnicas, cómo familias enteras pasarían por transformaciones dramáticas que podrían tanto unirlas eternamente como separarlas definitivamente. Emmanuel le mostraba escenas conmovedoras de padres que finalmente comprendían la verdadera misión de sus hijos en la tierra, cónyuges que descubrían que sus matrimonios habían sido diseñados por el plano espiritual para el crecimiento mutuo, y hermanos que se reconocían unos a otros como compañeros de viajes pasados. Al mismo tiempo, el médium presenciaba con dolor situaciones en las que el apego excesivo a los valores materiales disolvía lazos familiares que parecían indestructibles, revelando que no todos los vínculos terrenales son verdaderamente espirituales. Este es el momento perfecto para fortalecer nuestra unión espiritual. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para recibir cada mensaje que los planos superiores nos envían a través de este trabajo. Deja en los comentarios tu nombre completo y tu ciudad para que podamos incluirte en nuestras oraciones diarias durante este periodo de transición planetaria.
Comparte esta revelación con todos tus contactos, porque cada persona que reciba este mensaje puede ser un alma que aún tiene tiempo de prepararse adecuadamente para lo que está llegando. La responsabilidad de difundir la luz no es solo nuestra, es de cada uno que despierta a la verdad espiritual. La quinta característica de estos 3 días decisivos, según las visiones recibidas por Chico Xavier, es el fenómeno que André Luis denominó aceleración kármica. Situaciones que normalmente llevarían meses o años en resolverse, comienzan a definirse rápidamente, como si el tiempo espiritual estuviera siendo comprimido para permitir que cada alma coseche inmediatamente los frutos de sus acciones. Deudas emocionales que se arrastraban durante décadas finalmente encuentran su solución. Relaciones tóxicas llegan a su fin natural y oportunidades de redención aparecen de forma casi milagrosa para quienes las buscan con sinceridad. Es como si el universo estuviera eliminando todos los obstáculos innecesarios para que cada persona pueda enfocarse exclusivamente en su evolución espiritual. Emmanuel revelaba a Chico Xavier que durante este periodo final, muchas personas experimentarían lo que él llamaba memoria espiritual expandida, recuerdos súbitos de vidas pasadas, comprensión instantánea del propósito de ciertas experiencias dolorosas y sobre todo la percepción clara de cuántas oportunidades de crecimiento se habían desperdiciado por orgullo, miedo o pereza espiritual. Estas revelaciones no llegan para causar sufrimiento adicional, sino para ofrecer una última oportunidad de corrección de rumbo a través del arrepentimiento genuino y la decisión firme de vivir de acuerdo con las leyes divinas. Aquellos que reciben estas iluminaciones y las aprovechan adecuadamente pueden transformar siglos de evolución en tan solo unos días de dedicación sincera. El momento más solemne de las revelaciones que recibía Chico Xavier sobre esos 3 días era cuando Emmanuel describía el silencio cósmico que antecede a la separación definitiva de las almas. Durante algunas horas específicas de este periodo final, toda la agitación espiritual que caracteriza la transición planetaria cede lugar a una quietud profunda y sagrada, como si todo el universo hiciera una pausa para contemplar la magnitud de lo que está ocurriendo. Es en ese silencio donde cada alma humana escucha con absoluta claridad la voz de su propia conciencia, realizando el balance final de toda su jornada evolutiva. Ya no hay dudas, ya no hay autoengaños, solo la verdad desnuda sobre el nivel de evolución realmente alcanzado a través de todas las experiencias vividas. André Luis, a través de las páginas psicografiadas, ya había preparado a los lectores atentos para comprender que esta transición no representa el fin del mundo físico, sino la graduación de la Tierra hacia una nueva categoría de mundo espiritual. Durante esos 3 días cruciales, según las visiones de Chico Xavier, el propio planeta experimenta síntomas de su transformación vibratoria. Auroras boreales aparecen en regiones donde nunca habían sido vistas. El campo magnético terrestre oscila de manera inusual e incluso la gravedad parece comportarse de forma diferente en algunos lugares específicos. Estos fenómenos no son señales de destrucción, sino manifestaciones físicas de que la Tierra está literalmente ascendiendo a una dimensión superior de existencia. La sexta característica notable de este periodo final es el despertar repentino de la telepatía natural en personas que jamás habían manifestado alguna habilidad mediúmnica. Emmanuel explicaba a Chico Xavier que durante esos 3 días, las barreras mentales que normalmente aíslan los pensamientos de cada individuo comienzan a disolverse gradualmente, permitiendo que mentes sintonizadas en la misma frecuencia vibratoria se comuniquen directamente. Familias armoniosas descubren que pueden sentir los sentimientos de unos y otros a distancia,
verdaderos amigos comienzan a recibir impresiones telepáticas mutuas e incluso desconocidos que comparten los mismos ideales elevados experimentan momentos de conexión mental espontánea. Lo que más impresionaba el corazón sensible de Chico Xavier era la revelación de cómo los niños pequeños serían los primeros seres humanos en adaptarse completamente a la nueva frecuencia vibratoria planetaria. Emmanuel le mostraba escenas conmovedoras de bebés que sonríen a presencias espirituales invisibles a los ojos de los adultos. Niños que comienzan a demostrar una sabiduría muy por encima de su edad terrenal y, sobre todo, pequeños que desarrollan una compasión natural por el sufrimiento ajeno que avergüenza a muchos adultos. Estos niños son los primeros habitantes de la nueva tierra, encarnando con misiones específicas para auxiliar en la transición y servir como puentes entre la vieja y la nueva humanidad. Durante esos 3 días sagrados, según las revelaciones recibidas por Chico Xavier, incluso aquellos que han vivido vidas enteras dedicadas al mal encuentran oportunidades finales de redención a través del arrepentimiento sincero y de la decisión genuina de cambio. Emmanuel describía con emoción cómo espíritus que durante décadas se han dedicado al rescate de almas perdidas intensifican sus esfuerzos en este periodo, aprovechando la sensibilidad aumentada de las personas para sembrar semillas de bondad incluso en los corazones más endurecidos. No existe alma humana que esté definitivamente perdida mientras aún respire aire terrenal. Esa es una de las verdades más consoladoras que el plano espiritual superior desea que comprendamos en este momento crucial. La revelación más perturbadora que Emmanuel compartió con Chico Xavier sobre esos 3 días finales fue la descripción de cómo muchas personas desperdiciarían sus últimas oportunidades de evolución por estar completamente absorbidas en distracciones artificiales. El mentor espiritual mostraba al médium escenas dolorosas de seres humanos que, aún sintiendo el llamado interior hacia la transformación, elegirían conscientemente refugiarse en entretenimientos vacíos, adicciones tecnológicas o placeres efímeros para no enfrentar la realidad de sus elecciones morales. Es como si prefirieran dormir espiritualmente durante el momento más importante de la historia planetaria, perdiendo una oportunidad única que podría no repetirse en milenios. Durante este periodo crucial, André Luis revelaba a través de los textos psicografiados que también ocurriría un fenómeno extraordinario en el mundo de los negocios y de las instituciones humanas. Empresas construidas sobre la explotación comenzarían a entrar en un colapso natural, mientras que organizaciones genuinamente dedicadas al bien común experimentarían un crecimiento inexplicable. No se trata de una intervención divina externa, sino de una ley espiritual automática, donde todo lo que vibra en sintonía con el amor prospera, y todo lo que se basa en el egoísmo y la avaricia pierde naturalmente su fuerza sustentadora. Es la propia vida reorganizándose de acuerdo con principios superiores. La séptima característica más impresionante de estos 3 días, según las visiones recibidas por Chico Xavier, es el despertar repentino de la conciencia ecológica en personas que antes ignoraban por completo su responsabilidad hacia la naturaleza. Emmanuel describía cómo individuos que habían vivido toda una vida consumiendo recursos sin pensar en las consecuencias comenzarían a sentir una conexión profunda e inexplicable con los árboles, los animales e incluso con la tierra bajo sus pies. Esta transformación no sucede por presión externa o por campañas ambientales, sino por una expansión natural de la conciencia que reconoce la unidad fundamental entre todos los seres vivos del planeta.
El aspecto que más conmovía a Chico Xavier en las revelaciones sobre este período final era saber que muchos espíritus familiares elegirían reencarnarse rápidamente en bebés para acompañar a sus seres queridos durante la transición, aun sabiendo que esto significaría sacrificar posiciones más confortables en el mundo espiritual. Emmanuel le mostraba cómo el amor verdadero mueve montañas, incluso en los planos superiores, haciendo que espíritus evolucionados acepten voluntariamente las limitaciones de un nuevo cuerpo físico solo para poder auxiliar personalmente a quienes aman durante los momentos más difíciles del cambio planetario. Este sacrificio silencioso ocurre en millones de familias sin que los encarnados sospechen siquiera de la dedicación amorosa que los rodea. Las transformaciones que tienen lugar durante esos 3 días sagrados no se limitan únicamente al plano individual. Emmanuel revelaba a Chico Xavier cómo ciudades enteras comenzarían a manifestar características vibratorias distintas según el nivel evolutivo predominante de sus habitantes. Lugares donde la mayoría de las personas ha elegido el camino de la renovación interior desarrollarían una atmósfera de paz y armonía casi palpable, mientras que regiones dominadas por vibraciones inferiores experimentarían una intensificación de los conflictos y desórdenes sociales. Es como si la propia geografía espiritual del planeta estuviera siendo rediseñada para facilitar el agrupamiento natural de las almas de acuerdo con sus afinidades evolutivas. La visión más sobrecogedora que Emmanuel compartió con Chico Xavier sobre esos 3 días decisivos fue la descripción del momento en que las almas preparadas para la ascensión comienzan a irradiar literalmente una luz dorada que puede ser percibida por cualquiera con un mínimo de sensibilidad espiritual. No se trata de una luz física común, sino de una emanación de la propia esencia divina que existe dentro de cada ser humano y que finalmente logra manifestarse cuando todos los obstáculos del ego son removidos. Chico Xavier describía, con lágrimas de emoción, cómo Emmanuel le mostraba a personas comunes caminando por las calles con esa aura luminosa, convirtiéndose en verdaderos faros de esperanza para todos los que las contemplaban. Durante este período final, según las revelaciones mediúmnicas recibidas, también sucede un fenómeno extraordinario en las comunicaciones entre los mundos. La psicografía espontánea se manifiesta en personas que jamás habían tenido experiencia mediúmnica, permitiendo que espíritus familiares envíen sus últimos mensajes de orientación y aliento. André Luis explicaba que esta facilitación temporal de la mediumnidad es un regalo de la misericordia divina para que ninguna alma quede completamente desamparada durante la transición. Madres desencarnadas logran finalmente comunicarse con hijos que estaban perdidos en el camino. Padres espirituales envían palabras de sabiduría para guiar decisiones cruciales y antiguos maestros se reencuentran con sus discípulos para ofrecer sus últimas enseñanzas. La octava característica notable de estos 3 días sagrados es el despertar repentino de la capacidad de curación espiritual en personas que descubren, casi por casualidad, que sus manos emanan una energía restauradora capaz de aliviar dolores físicos y emocionales ajenos. Emmanuel revelaba a Chico Xavier que durante este periodo de transición, muchos seres humanos recuperan habilidades espirituales que poseían en vidas pasadas, pero que estaban dormidas debido a las vibraciones densas del mundo material. Enfermeros descubren que su toque calma a los pacientes de manera inexplicable. Maestros perciben que sus palabras tienen el poder de transformar vidas al instante, e incluso personas sencillas experimentan momentos en los que se convierten en canales conscientes del amor divino.
Lo que más tocaba el corazón compasivo de Chico Xavier era la revelación de cómo muchas parejas que vivían relaciones superficiales o conflictivas descubrirían durante esos 3 días si sus vínculos poseen raíces espirituales profundas o si son solo contratos sociales sin fundamento evolutivo. Emmanuel le mostraba escenas en las que esposos que parecían incompatibles de pronto reconocían en el otro a compañeros de viajes milenarios, mientras que otras parejas aparentemente armoniosas descubrían que sus relaciones eran solo arreglos convenientes que no resistirían la intensidad vibratoria de la nueva tierra. Estas revelaciones no llegan para destruir familias, sino para purificar las relaciones humanas de todo aquello que no esté genuinamente basado en el amor incondicional. La transformación más sorprendente que ocurre durante esos 3 días finales, según las visiones recibidas por Chico Xavier, es el despertar de la memoria cósmica en personas que comienzan a recordar no solo vidas pasadas en la Tierra, sino existencias en otros mundos y dimensiones del universo. Emmanuel explicaba que estos recuerdos no llegan para satisfacer curiosidad, sino para ayudar a cada alma a comprender su verdadera identidad espiritual y su misión específica en la nueva fase evolutiva de la Tierra. Seres que se sentían desplazados o incomprendidos durante toda su vida, finalmente descubren que son misioneros de otras esferas, que vinieron a auxiliar en la transición planetaria, llevando dentro de sí conocimientos y habilidades que serán fundamentales para la construcción de la nueva humanidad. La revelación más conmovedora que Emmanuel compartió con Chico Xavier sobre esos 3 días finales fue la descripción de cómo los ancianos y las personas próximas a la desencarnación se convertirían en puentes conscientes entre los dos mundos, sirviendo como traductores espirituales para familiares más jóvenes que aún no han desarrollado suficiente sensibilidad mediúmnica. El mentor espiritual mostraba al médium escenas emocionantes en las que abuelos que parecían seniles durante meses recuperaban súbitamente una lucidez cristalina para transmitir importantes mensajes del plano espiritual. Personas en lechos de hospital comenzaban a describir con detalles impresionantes las bellezas del mundo al que se dirigían, e incluso aquellos en estado de coma profundo manifestaban señales de comunicación a través de movimientos sutiles o expresiones faciales que revelaban su conciencia expandida. Durante este periodo crucial, André Luis revelaba a través de los textos psicografiados que muchas profesiones y actividades humanas pasarían por transformaciones radicales e inmediatas, no por imposición externa, sino por un despertar natural de la conciencia sobre el verdadero propósito del trabajo como forma de servir al prójimo. Médicos descubrirían que su vocación va mucho más allá de tratar síntomas físicos. Educadores percibirían su responsabilidad como formadores de almas, e incluso profesionales aparentemente comunes como conductores, vendedores y limpiadores comenzarían a ver sus actividades como oportunidades sagradas para practicar la caridad y difundir amor mediante gestos simples pero cargados de significado espiritual. La novena característica extraordinaria de estos 3 días sagrados es el fenómeno que Emmanuel llamaba sincronización cósmica. Eventos aparentemente casuales comienzan a encadenarse de forma tan perfecta y significativa que incluso los más escépticos reconocen la existencia de una inteligencia superior organizando los acontecimientos. Personas encuentran exactamente los libros que necesitan leer en los momentos más oportunos. Conversaciones casuales con desconocidos revelan respuestas a preguntas que las atormentaban desde hace años, e incluso dificultades financieras o problemas de salud se resuelven a través de coincidencias tan improbables que solo pueden explicarse por la intervención amorosa de la providencia divina. El aspecto que más impresionaba a Chico Xavier en las visiones recibidas era saber que durante esos 3 días finales,
muchas personas que habían dedicado vidas enteras al estudio intelectual de la espiritualidad descubrirían que todo ese conocimiento teórico necesitaba transformarse en experiencia práctica para tener valor real en el proceso de ascensión. Emmanuel le mostraba situaciones en las que eruditos en filosofía espiritual se humillaban ante la sabiduría simple de personas analfabetas que practicaban naturalmente el amor incondicional, y cómo teólogos renombrados pedían enseñanzas a niños que demostraban una comprensión intuitiva de verdades que ellos habían intentado descifrar durante décadas a través del intelecto. Las transformaciones más profundas que ocurren durante este período sagrado no se dan mediante grandes gestos o rituales elaborados, sino a través de cambios sutiles en la manera en que cada persona se relaciona consigo misma y con el mundo que la rodea. Emmanuel revelaba a Chico Xavier que la verdadera ascensión espiritual se manifiesta en la creciente capacidad de encontrar alegría en pequeños momentos, de sentir gratitud genuina por bendiciones simples, de perdonar ofensas sin esfuerzo y, principalmente, de amar sin esperar nada a cambio. Estas transformaciones aparentemente pequeñas son, en realidad, las señales más confiables de que un alma está verdaderamente preparada para habitar las dimensiones superiores de la nueva tierra renovada. La verdad más revolucionaria que Emmanuel reveló a Chico Xavier sobre esos 3 días decisivos fue la explicación de que no todas las almas humanas actualmente encarnadas en la Tierra son nativas de este planeta. Durante este período de transición, muchos seres que vinieron de mundos superiores en misiones específicas de auxilio comenzarían a despertar a sus verdaderas identidades cósmicas, recordando conocimientos y habilidades que trajeron de otras esferas para contribuir a la evolución terrestre. Chico Xavier describía con admiración cómo Emmanuel le mostraba a personas aparentemente comunes que de pronto manifestaban capacidades inexplicables, dominio instantáneo de idiomas que nunca habían estudiado, comprensión profunda de ciencias complejas sin formación académica y, sobre todo, una sabiduría milenaria que contrastaba dramáticamente con su edad física. Durante esos 3 días finales, según las revelaciones mediúmnicas recibidas, también ocurre un fenómeno extraordinario en el reino mineral. Cristales y piedras preciosas comienzan a vibrar en frecuencias específicas que pueden ser percibidas físicamente por personas sensibles, actuando como amplificadores naturales de las energías de sanación y protección espiritual. André Luis explicaba que toda la materia planetaria se está preparando para operar en dimensiones superiores, y los minerales, por ser los elementos más estables de la creación física, son los primeros en sintonizarse con las nuevas frecuencias vibratorias. Personas descubren que ciertas piedras que poseen desde hace años comienzan a emanar calor o una luz sutil, mientras que otras sienten impulsos inexplicables de visitar lugares específicos donde afloran formaciones rocosas especiales. La 10ª característica notable de este periodo sagrado es el despertar repentino de la capacidad profética en personas que comienzan a tener visiones precisas sobre el futuro inmediato de sus comunidades y del planeta en su conjunto. Emmanuel revelaba a Chico Xavier que esta manifestación temporal de la videncia no ocurre para satisfacer curiosidad, sino para permitir que ciertas almas sirvan como sistemas de alerta temprana para eventos que requerirán preparación espiritual específica. Madres empiezan a soñar con situaciones que sus hijos enfrentarán y saben exactamente cómo orientarlos. Líderes comunitarios reciben impresiones sobre cambios sociales que se aproximan y logran preparar a sus comunidades adecuadamente.
continuamente. Lo que más conmovía el corazón sensible de Chico Xavier era la revelación de cómo los animales domésticos demostrarían durante esos 3 días una lealtad y protección aún más intensas hacia sus compañeros humanos, como si comprendieran instintivamente que sus dueños estaban atravesando un momento crucial de elección espiritual. Emmanuel le mostraba escenas conmovedoras de perros que se negaban a apartarse de personas deprimidas, gatos que permanecían en constante vigilia junto a niños sensibles e incluso aves que modificaban sus patrones de canto para crear atmósferas más armoniosas en los hogares donde vivían personas que luchaban por mantener el equilibrio emocional durante la transición. La transformación más sorprendente que ocurre durante esos 3 días finales, según las visiones recibidas por Chico Xavier, es la disolución natural de prejuicios y barreras sociales artificiales que separaban a las personas por cuestiones de raza, clase social, religión o nacionalidad. Emmanuel explicaba que cuando las almas despiertan a su verdadera naturaleza divina, reconocen automáticamente esa misma divinidad en todos los demás seres humanos, volviéndose imposible mantener actitudes discriminatorias o excluyentes. No se trata de un cambio impuesto por presión social, sino de una transformación auténtica de la percepción que hace que cada persona vea más allá de las apariencias físicas y de las circunstancias materiales para reconocer la esencia espiritual que todos compartimos. La revelación más impactante que Emmanuel compartió con Chico Xavier sobre esos 3 días decisivos fue la descripción de cómo ciertas palabras y expresiones comenzarían a cargar un poder vibratorio intensificado, haciendo que las mentiras sonaran literalmente disonantes para los oídos sensibles, mientras que las verdades pronunciadas con amor genuino crearan ondas de paz y sanación alrededor de quienes las escuchaban. El mentor espiritual mostraba al médium cómo, durante ese periodo, el propio lenguaje humano se transformaría en una herramienta de diagnóstico espiritual. Las personas descubrirían que ya no podrían pronunciar palabras de odio o maledicencia sin sentir una incomodidad física inmediata, mientras que expresiones de gratitud, perdón y amor fluirían naturalmente con una melodía capaz de tocar profundamente a todos los presentes. Durante este periodo crucial, André Luis revelaba a través de los textos psicografiados que muchas personas experimentarían lo que él llamaba ayuno espiritual espontáneo, una pérdida natural del apetito por alimentos pesados, bebidas alcohólicas y sustancias que disminuyen la sensibilidad espiritual. No se trata de una imposición dietética externa, sino de una transformación orgánica en la que el propio cuerpo físico rechaza automáticamente todo aquello que pueda interferir con su sintonía a las frecuencias superiores. Las personas descubren que se sienten más energizadas consumiendo solo frutas y vegetales frescos, que el agua pura tiene un sabor casi celestial y que el simple acto de respirar aire limpio proporciona una satisfacción mayor que cualquier placer material previo. La 11ª característica extraordinaria de estos 3 días sagrados es el fenómeno que Emmanuel denominaba alfabetización cósmica. Personas que apenas sabían leer y escribir comienzan súbitamente a comprender textos espirituales complejos, mientras que otras desarrollan la capacidad de interpretar símbolos y señales que aparecen en la naturaleza como mensajes directos del plano superior. Chico Xavier describía con emoción cómo Emmanuel le mostraba a sencillos trabajadores rurales que pasaban a descifrar las escrituras sagradas con una profundidad que sorprendía a teólogos eruditos,
y a niños pequeños que dibujaban símbolos geométricos perfectos sin haber visto jamás ejemplos similares, como si estuvieran recordando conocimientos ancestrales grabados en sus almas. El aspecto que más tocaba el corazón compasivo de Chico Xavier era saber que, durante esos 3 días finales, muchas personas que padecían enfermedades consideradas incurables experimentarían curaciones espontáneas, no por intervención milagrosa externa, sino por la elevación natural de sus propias frecuencias vibratorias, hasta un nivel donde la enfermedad ya no puede sostenerse. Emmanuel explicaba que todas las enfermedades son, en esencia, manifestaciones de desarmonías espirituales, y que cuando un alma alcanza paz genuina consigo misma y con el universo, el cuerpo físico refleja automáticamente esa armonía interior mediante la restauración de la salud perfecta. Estas curaciones ocurren silenciosamente, sin alardes, como regalos naturales del amor divino para aquellos que han elegido el camino de la renovación interior. Las transformaciones más profundas que se producen durante este período sagrado también se manifiestan en la forma en que las personas perciben el paso del tiempo. Minutos dedicados a la oración o la meditación parecen extenderse por horas de paz interior, mientras que periodos invertidos en actividades superficiales o negativas transcurren con una rapidez casi imperceptible. Emmanuel revelaba a Chico Xavier que esto sucede porque durante esos 3 días, cada alma humana experimenta el tiempo de acuerdo con su sintonía espiritual. Quienes se conectan con las dimensiones superiores literalmente habitan una realidad temporal expandida, donde cada instante se convierte en una eternidad de conexión con lo divino, mientras que otros permanecen atrapados en la aceleración frenética del tiempo material. La verdad más consoladora que Emmanuel reveló a Chico Xavier sobre esos 3 días decisivos fue la explicación de que ninguna alma humana enfrenta esta transición completamente sola. Cada persona cuenta con al menos 3 espíritus protectores dedicados exclusivamente a asistirla durante este periodo crítico, independientemente de su nivel de evolución o de las elecciones que haya hecho en el pasado. El mentor espiritual mostraba al médium cómo estos equipos de socorro espiritual trabajan incansablemente durante 72 horas ininterrumpidas, enviando inspiraciones, protegiendo contra influencias negativas y creando oportunidades para que cada ser humano pueda tomar las decisiones más elevadas posibles. Incluso aquellos que se consideran abandonados por Dios descubren, en los momentos más difíciles, señales inequívocas de que están siendo amparados por un amor que trasciende cualquier comprensión humana. Durante este periodo final, según las revelaciones mediúmnicas recibidas, también ocurre un fenómeno extraordinario en la comunicación entre generaciones. Abuelos que parecían haber perdido completamente la conexión con sus nietos más jóvenes, de pronto encuentran un lenguaje común que les permite transmitir sabiduría esencial a las nuevas generaciones. André Luis explicaba que las diferencias de edad dejan de ser obstáculos cuando las almas se reconocen en sus esencias eternas, permitiendo que conocimientos milenarios sean transferidos de forma natural entre personas que aparentemente no tenían nada en común. Adolescentes rebeldes descubren que sus abuelos poseen respuestas a preguntas que ni siquiera sabían cómo formular, mientras que los mayores encuentran en los jóvenes una energía renovada para sus últimos años en la tierra. La 12ª característica notable de este periodo sagrado es el despertar repentino de la percepción sobre la interconexión universal. Las personas comienzan a sentir físicamente cómo sus pensamientos y emociones afectan no solo sus propias vidas, sino toda la red de conciencias que conforma la humanidad. Emmanuel revelaba a Chico Xavier que durante esos 3 días el velo que oculta nuestra responsabilidad cósmica se vuelve transparente, haciendo que cada individuo comprenda visceralmente
que no existe acción aislada. Cada elección moral resuena a través de dimensiones invisibles, influyendo en el destino colectivo de millones de almas. Esta percepción no llega para generar culpa paralizante, sino para despertar un sentido de responsabilidad amorosa que transforma cada decisión en una oportunidad de servir al bien mayor. Lo que más impresionaba a Chico Xavier en las visiones recibidas era saber que, durante esos 3 días finales, muchos niños que nacieron con discapacidades físicas o mentales comenzarían a manifestar habilidades espirituales extraordinarias que compensarían ampliamente sus limitaciones materiales. Emmanuel le mostraba escenas conmovedoras de niños con síndrome de Down que desarrollaban capacidades telepáticas sorprendentes, jóvenes ciegos que comenzaban a ver auras y energías espirituales con una precisión impresionante, y personas con limitaciones motoras que descubrían poderes de sanación a través de sus oraciones e imposiciones de mano. Estas manifestaciones revelaban que muchas de estas almas especiales vinieron a la Tierra específicamente para este momento de transición, portando misiones sagradas disfrazadas bajo apariencias de fragilidad. La transformación más revolucionaria que ocurre durante este periodo final es el despertar natural de la capacidad de perdonar completamente incluso las ofensas más profundas y aparentemente imperdonables. Emmanuel explicaba a Chico Xavier que cuando un alma comprende verdaderamente la ley de la reencarnación y la temporalidad de todas las experiencias terrenales, el perdón deja de ser un esfuerzo moral para convertirse en una consecuencia natural de la sabiduría expandida. Personas que habían cargado resentimientos durante décadas descubren que pueden sentir compasión genuina por quienes las hirieron, reconociendo que todos los conflictos humanos son, en el fondo, oportunidades de crecimiento espiritual mutuo orquestadas por la infinita misericordia divina. La revelación más transformadora que Emmanuel compartió con Chico Xavier sobre esos 3 días finales fue la descripción de cómo muchas personas descubrirían que llevan dentro de sí fragmentos de memorias de otros planetas y civilizaciones, no como fantasía o imaginación, sino como recuerdos auténticos de jornadas cósmicas que sus almas emprendieron antes de llegar a la Tierra. El mentor espiritual mostraba al médium cómo estos despertares de memoria galáctica no ocurrirían para alimentar la vanidad espiritual, sino para ayudar a ciertas almas a comprender sus misiones específicas como puente entre diferentes niveles evolutivos del universo. Personas sencillas comenzarían a soñar con paisajes de mundos lejanos, a comprender instintivamente tecnologías que aún no han sido desarrolladas en la Tierra, y sobre todo a sentir una profunda nostalgia por hogares cósmicos que saben que existen más allá de las estrellas. Durante este periodo crucial, André Luis revelaba a través de los textos psicografiados que también se produciría una intensificación extraordinaria de los fenómenos de bilocación y proyección astral espontánea, permitiendo que personas despierten en lugares distantes para auxiliar en emergencias espirituales, sin comprender racionalmente cómo llegaron hasta allí. Madres descubrirían que sus espíritus viajaron durante el sueño para consolar a hijos que estudian en otras ciudades. Trabajadores se despertarían con recuerdos nítidos de haber ayudado a desconocidos en situaciones de peligro que realmente ocurrieron a kilómetros de distancia, y especialmente personas con gran sensibilidad mediúmnica se encontrarían prestando socorro espiritual en hospitales y residencias de ancianos sin haber salido físicamente de sus hogares. La 13ª característica extraordinaria de estos 3 días sagrados es el fenómeno que Emmanuel llamaba traducción automática del amor. Personas que hablan idiomas diferentes descubren que pueden comprenderse perfectamente cuando comunican sentimientos genuinos de cariño, compasión o solidaridad. Chico Xavier describía con emoción
cómo Emmanuel le mostraba escenas en las que inmigrantes que apenas dominaban el portugués brasileño eran perfectamente entendidos por vecinos al expresar gratitud sincera. Niños de diferentes nacionalidades jugaban juntos como si hablaran el mismo idioma desde siempre, e incluso personas mudas lograban transmitir mensajes complejos a través de miradas y gestos que tocaban directamente el corazón de quienes las observaban. El aspecto que más tocaba el corazón sensible de Chico Xavier era saber que durante esos 3 días finales, muchos espíritus que habían cometido suicidio en vidas pasadas o en la existencia actual recibirían oportunidades especiales de redención mediante la posibilidad de auxiliar anónimamente a personas que estuvieran atravesando tentaciones similares. Emmanuel explicaba que el amor divino es tan infinito que transforma incluso los errores más graves en instrumentos de salvación para otros, permitiendo que almas arrepentidas encuentren paz a través del servicio desinteresado. Personas que superaron depresiones profundas descubrirían las palabras exactas para consolar a desconocidos en crisis similares, e incluso quienes aún luchaban contra pensamientos autodestructivos encontrarían fuerzas inesperadas al percibir que sus experiencias dolorosas podían servir para iluminar el camino de otros que sufren. La transformación más sutil pero profunda que ocurre durante este período sagrado es el desarrollo natural de la capacidad de ver belleza donde antes solo había dolor, sufrimiento o fealdad. Emmanuel revelaba a Chico Xavier que cuando un alma despierta a su verdadera naturaleza divina, sus ojos espirituales comienzan a percibir la perfección oculta en todas las experiencias de la vida, reconociendo que incluso las situaciones más difíciles contienen semillas de crecimiento y renovación. Personas que vivían amargadas por antiguas pérdidas descubren una gratitud inesperada por las lecciones que esos sufrimientos trajeron. Individuos que se consideraban físicamente poco agraciados comienzan a irradiar una belleza interior que magnetiza a todos a su alrededor, y especialmente quienes se sentían fracasados en la vida reconocen que cada aparente error fue, en realidad, un redireccionamiento amoroso de la providencia divina. La verdad más liberadora que Emmanuel reveló a Chico Xavier sobre esos 3 días decisivos fue la explicación de que todas las deudas kármicas acumuladas durante milenios de existencias pueden quedar completamente saldadas mediante el ejercicio sincero del perdón incondicional durante este período sagrado. El mentor espiritual mostraba al médium cómo la intensificación de las energías cósmicas en esta transición crea una oportunidad única en la que cada acto de misericordia, cada gesto de comprensión y cada palabra de reconciliación poseen un poder multiplicado de limpieza espiritual. Personas que cargaban culpas ancestrales descubrirían que bastaba con perdonar genuinamente una sola ofensa recibida para desatar nudos kármicos que se arrastraban a través de decenas de reencarnaciones, como si el propio universo ofreciera una amnistía general para todas las almas dispuestas a elegir el amor en lugar de la venganza. Durante este periodo final, según las revelaciones mediúmnicas recibidas, también ocurre un fenómeno extraordinario en el mundo de las artes y la creatividad. Músicos, pintores, escritores y artistas de todo tipo comenzarían a canalizar obras de belleza indescriptible que parecerían venir directamente de las esferas celestiales. André Luis explicaba que durante esos 3 días, el canal mediúmnico entre los planos superiores y el mundo físico se ensancha dramáticamente, permitiendo que espíritus artísticos evolucionados transmitan creaciones que elevan instantáneamente la vibración de todos los que las contemplan.
Personas que jamás habían mostrado talento artístico descubrirían que pueden escribir poesías que sanan corazones heridos, componer melodías que traen paz inmediata y crear pinturas que irradian una luz casi sobrenatural. La 14ª característica notable de este periodo sagrado es el despertar repentino de la capacidad de comunicación directa con la naturaleza. Árboles que susurran consejos a través del viento, flores que emanan perfumes específicos para transmitir mensajes de consuelo e incluso piedras que vibran en frecuencias que pueden sentirse como orientaciones espirituales. Emmanuel revelaba a Chico Xavier que durante esos 3 días cruciales, la barrera artificial entre la humanidad y los reinos de la naturaleza se disuelve temporalmente, permitiendo que las personas redescubran su conexión ancestral con todos los elementos de la creación. Jardineros descubrirían que sus plantas responden directamente a sus pensamientos amorosos. Caminantes en bosques recibirían indicaciones sobre qué rumbo tomar mediante señales sutiles en los movimientos de los animales. Y especialmente aquellos que viven cerca del mar comenzarían a comprender los mensajes de purificación que llegan a través del sonido de las olas. Lo que más conmovía el corazón compasivo de Chico Xavier era saber que durante esos 3 días finales, muchas personas que dedicaron vidas enteras al cuidado de otros, enfermeros, maestros, cuidadores de ancianos, madres abnegadas, recibirían visitas espirituales directas de todas las almas que se beneficiaron de sus servicios amorosos a lo largo de los años. Emmanuel le mostraba escenas conmovedoras donde mujeres sencillas que habían criado hijos adoptivos eran visitadas por los espíritus agradecidos de esos niños ya adultos. Maestros jubilados recibían mensajes telepáticos de exalumnos que cambiaron sus vidas gracias a sus enseñanzas, y especialmente personas que dedicaron su existencia al servicio silencioso descubrían que cada gesto de bondad había sido registrado en los anales cósmicos como una contribución preciosa para la evolución de la humanidad. La transformación más sorprendente que ocurre durante este periodo final es el desarrollo natural de la capacidad de ver el futuro cercano, no como una premonición aterradora, sino como una visión esperanzadora de las posibilidades evolutivas que se abren para cada alma y para toda la humanidad. Emmanuel explicaba a Chico Xavier que cuando las personas se liberan del miedo y del apego excesivo al pasado, sus ojos espirituales se orientan naturalmente hacia las potencialidades luminosas que el futuro ofrece. Padres comenzarían a soñar con los destinos gloriosos de sus hijos. Trabajadores visualizarían cómo sus profesiones se transformarían en ministerios de amor, y especialmente aquellos que han sufrido mucho en la vida presente descubrirían que cada lágrima derramada había fertilizado el suelo espiritual, donde florecerán alegrías indescriptibles en los tiempos venideros. La revelación más sagrada que Emmanuel compartió con Chico Xavier sobre esos 3 días finales fue la descripción del momento en que ciertas almas experimentarían lo que él llamaba el encuentro con el Cristo interior. No una visión externa o aparición, sino el despertar de la chispa divina que existe dentro de cada ser humano y que finalmente logra manifestarse plenamente cuando todos los obstáculos del ego son removidos. El mentor espiritual mostraba al médium cómo esta experiencia no sucedería únicamente a personas especialmente religiosas o evolucionadas, sino a cualquier alma que consiguiera, aunque fuera por unos minutos, amar completamente, sin esperar nada a cambio. Trabajadores sencillos que perdonaban ofensas antiguas, madres que bendecían a hijos rebeldes e incluso niños que consolaban a adultos en sufrimiento, experimentarían esta comunión íntima con la divinidad que habita en todos nosotros. Durante este período crucial, André Luis revelaba a través de los textos psicografiados que muchas personas descubrirían que poseen la capacidad natural de materializar objetos simples mediante la fuerza concentrada de sus pensamientos
actos amorosos, no como demostración de poder personal, sino como instrumentos de caridad y consuelo para quienes lo necesitan. Madres preocupadas por el hambre de sus hijos encontrarían alimentos frescos apareciendo misteriosamente en sus despensas. Enfermos recibirían medicinas que nadie había comprado y, sobre todo, aquellos dedicados al cuidado de los necesitados descubrirían que sus oraciones sinceras se transformaban en bendiciones materiales concretas para los que sufrían. Estos fenómenos ocurrirían discretamente, sin alardes, como regalos naturales del amor divino canalizado a través de corazones purificados. La 15ª característica extraordinaria de estos 3 días sagrados es el fenómeno que Emmanuel denominaba sanación genealógica espontánea. Las personas descubrirían que, al perdonar verdaderamente a sus familias, liberaban automáticamente no solo a sí mismas, sino también a generaciones enteras de antepasados que permanecían atrapados en patrones repetitivos de sufrimiento. Chico Xavier describía con emoción cómo Emmanuel le mostraba árboles genealógicos enteros iluminándose con la luz dorada del perdón, donde rencores que se perpetuaban por siglos finalmente encontraban su curación mediante un solo acto de misericordia genuina. Hijos que perdonaban a padres ausentes descubrirían que sus propios hijos se volvían espontáneamente más afectuosos. Personas que se reconciliaban con hermanos distantes presenciarían cómo una armonía inexplicable se extendía por todas las ramas de sus familias. El aspecto que más tocaba el corazón sensible de Chico Xavier era saber que durante esos 3 días finales, muchos animales que habían sido maltratados por seres humanos regresarían espiritualmente para ofrecer perdón a sus antiguos agresores, no por obligación kármica, sino por puro amor incondicional. Emmanuel le mostraba escenas conmovedoras en las que personas que tenían pesadillas recurrentes con animales a los que habían herido en el pasado, de pronto experimentaban sueños de reconciliación, donde esos seres los tranquilizaban con gestos de cariño, liberándolos de culpas que los atormentaban desde hacía años. Esta demostración de la misericordia que permea toda la creación revelaba que el perdón divino fluye a través de todas las formas de vida, desde las más simples hasta las más complejas. La transformación más profunda que ocurre durante este período sagrado es el desarrollo natural de la capacidad de encontrar un propósito divino, incluso en las experiencias más dolorosas y aparentemente sin sentido de la existencia humana. Emmanuel revelaba a Chico Xavier que cuando un alma despierta a la sabiduría cósmica, comprende que no existe sufrimiento inútil. Cada lágrima derramada, cada pérdida afrontada y cada desilusión vivida lleva en sí las semillas de una comprensión más profunda del amor divino. Personas que habían perdido hijos pequeños descubrirían que esos niños habían cumplido misiones específicas de despertar espiritual en sus familias. Individuos que enfrentaron enfermedades graves reconocerían cómo esas experiencias los acercaron a dimensiones sagradas de la existencia, y especialmente aquellos que vivieron grandes fracasos materiales percibirían que fueron redirigidos por la providencia divina hacia caminos de realización mucho más elevados. La verdad más consoladora que Emmanuel reveló a Chico Xavier sobre esos 3 días decisivos fue la explicación de que ni siquiera aquellas almas que parecen completamente perdidas en las tinieblas espirituales quedan abandonadas durante este período sagrado. Cada una recibe al menos un momento de iluminación divina en el que puede elegir conscientemente entre continuar en el camino de las sombras o aceptar la mano extendida de la redención. El mentor espiritual mostraba al médium escenas impresionantes en las que criminales endurecidos de pronto se veían llorando por las víctimas que habían herido. Adictos a las drogas experimentaban momentos de lucidez cristalina en los que comprendían el valor sagrado de la vida.
y personas dominadas por la codicia sentían en el corazón el dolor de todos aquellos a quienes sus acciones egoístas habían perjudicado. Estos despertares de la conciencia no llegan como castigo, sino como últimas oportunidades de amor ofrecidas por la infinita misericordia divina. Durante este periodo final, según las revelaciones mediúmnicas recibidas, también ocurre un fenómeno extraordinario en el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Los aparatos electrónicos comenzarían a funcionar como canales espontáneos de comunicación espiritual, transmitiendo mensajes de consuelo y orientación que llegan a través de fallas misteriosas en el sistema. André Luis explicaba que durante esos 3 días, la frontera entre las dimensiones física y espiritual se vuelve tan sutil que incluso las máquinas creadas por el hombre pueden servir como puentes para que el amor divino se manifieste. Las personas recibirían llamadas telefónicas de números inexistentes, con voces familiares, trayendo palabras de aliento. Mensajes de texto aparecerían en celulares sin remitente identificado, conteniendo exactamente las orientaciones que necesitaban, y especialmente radios y televisores sintonizarían espontáneamente programaciones que nunca fueron transmitidas, pero que hablaban directamente al corazón de quien las escuchaba. La 16ª característica notable de este periodo sagrado es el despertar repentino de la capacidad de transformar ambientes mediante la simple presencia amorosa. Las personas descubrirían que su entrada en lugares cargados de vibraciones negativas purifica automáticamente la atmósfera espiritual de esos espacios. Emmanuel revelaba a Chico Xavier que durante esos 3 días cruciales, aquellos que logran mantener sus corazones sintonizados con el amor divino se transforman en verdaderos purificadores ambulantes, capaces de disolver tensiones en reuniones conflictivas solo con su presencia silenciosa, de llevar paz a hospitales y residencias de ancianos simplemente caminando por los pasillos con pensamientos de compasión, y especialmente de transformar hogares dominados por la discordia en oasis de armonía a través de su irradiación natural de serenidad espiritual. Lo que más impresionaba a Chico Xavier en las visiones recibidas era saber que durante esos 3 días finales, muchas personas que se consideraban fracasadas espiritualmente descubrirían que sus vidas, aparentemente comunes y sin brillo, habían sido en realidad ejercicios perfectos de humildad y servicio silencioso que las calificaban plenamente para habitar las dimensiones superiores de la nueva tierra. Emmanuel le mostraba a amas de casa sencillas que cuidaron de sus familias durante décadas, siendo recibidas en los planos espirituales como verdaderas heroínas de la caridad, a trabajadores manuales que soportaron injusticias sin rebelarse, siendo reconocidos como ejemplos luminosos de paciencia cristiana, y especialmente a personas que vivieron toda su vida en la oscuridad, descubriendo que cada gesto anónimo de bondad había sido registrado en los anales cósmicos como una contribución preciosa para la elevación de la humanidad. La transformación más revolucionaria que ocurre durante este periodo final es el desarrollo natural de la capacidad de amar a los enemigos, no como un esfuerzo moral doloroso, sino como consecuencia espontánea de la comprensión expandida sobre la unidad fundamental que conecta a todas las almas humanas. Emmanuel explicaba a Chico Xavier que, cuando una persona despierta verdaderamente a su naturaleza divina, reconoce que aquellos que le causaron sufrimientos fueron en realidad instrumentos inconscientes de la providencia divina para acelerar su crecimiento espiritual. Personas que nutrían odios antiguos descubrirían que pueden sentir gratitud genuina por sus ofensores, reconociendo que sin esas experiencias desafiantes jamás habrían desarrollado la fuerza interior necesaria para alcanzar niveles superiores de evolución. Esta transformación representa el ápice de la madurez espiritual humana.
la capacidad de encontrar bendiciones disfrazadas incluso en las situaciones más dolorosas de la existencia terrenal. La revelación más sublime que Emmanuel compartió con Chico Xavier sobre el final de esos 3 días sagrados fue la descripción del momento en que todas las almas preparadas para la ascensión experimentarían simultáneamente una sensación de llegada al hogar cósmico, no como un cambio de lugar físico, sino como un reconocimiento profundo de que finalmente habían encontrado su verdadero lugar en el universo. El mentor espiritual mostraba al médium cómo este despertar colectivo crearía una ola de alegría tan intensa que sería sentida incluso por aquellos que eligieron permanecer en las vibraciones inferiores, ofreciéndoles una última inspiración sobre las posibilidades evolutivas que aún les aguardan en futuras oportunidades. Chico Xavier describía con lágrimas de emoción cómo Emmanuel le mostraba a toda la tierra bañada por una luz dorada de renovación, donde cada alma humana comprendería definitivamente que nunca estuvo sola en su jornada evolutiva. Durante esos momentos finales de la transición, André Luis revelaba a través de los textos psicografiados que muchas personas recibirían visitas directas de Jesucristo, no como figura religiosa distante, sino como presencia amorosa y tangible que viene personalmente a agradecer a cada alma por los esfuerzos sinceros de transformación interior realizados durante esta existencia terrenal. Estas manifestaciones no ocurrirían únicamente en templos o lugares sagrados, sino en habitaciones de hospital, donde personas humildes agonizan en paz, en hogares sencillos donde madres oran por sus hijos y principalmente en los corazones de aquellos que han logrado perdonar completamente sus propias imperfecciones. El Cristo que aparece en estos momentos finales no viene a juzgar ni a cobrar, sino a abrazar y acoger a cada niño divino que decidió retornar conscientemente al camino del amor incondicional. La 17ª y última característica de este periodo sagrado es el fenómeno que Emmanuel llamaba síntesis evolutiva. Las personas descubrirían que todas las experiencias vividas durante sus múltiples existencias en la Tierra, alegrías y sufrimientos, victorias y fracasos, encuentros y despedidas, se organizan en una comprensión perfecta sobre el plan divino que siempre ha estado guiando sus jornadas. Chico Xavier describía con admiración cómo Emmanuel le mostraba a almas sencillas que de pronto comprendían el sentido cósmico de cada momento vivido, reconociendo que incluso los episodios más dolorosos habían sido oportunidades preciosas de crecimiento espiritual, orquestadas por el amor infinito de la providencia divina. Esta síntesis final trae una paz indescriptible, pues cada alma finalmente percibe que su existencia tuvo un propósito sagrado desde el primer instante. Mis queridos hermanos y hermanas de esta familia espiritual de nuestro hogar espiritual, hemos llegado al final de esta revelación que Emmanuel confió a Chico Xavier para ser compartida en estos tiempos decisivos. Si este mensaje tocó su corazón, si sintió que cada palabra fue dirigida específicamente a su alma, es porque ha sido elegido por la espiritualidad superior para recibir este llamado al despertar. Suscríbase a este canal si aún no lo ha hecho. Deje su nombre y ciudad en los comentarios para incluirlo en nuestras oraciones diarias y sobre todo comparta este mensaje con todas las personas que ama, porque nadie debe enfrentar esta transición sin conocer las verdades que pueden transformar por completo el destino de su alma. Recuerde que estos 3 días de los que hablamos no son necesariamente 3 días del calendario terrestre, sino 3 fases de la conciencia que cada alma atraviesa al despertar a su verdadera naturaleza divina. Algunas personas viven estas fases en horas, otras en semanas, pero lo importante es reconocer las señales cuando lleguen a su vida y responder con el corazón abierto al llamado de la evolución espiritual.
Chico Xavier y André Luis continúan trabajando incansablemente desde el plano espiritual para que cada uno de nosotros tenga todas las oportunidades posibles de crecimiento y renovación. Que las bendiciones de la providencia divina iluminen su camino y que encuentre la paz que su alma tanto busca. Ahora, mire el video que está apareciendo en pantalla, porque este mensaje es un llamado que usted necesitaba escuchar. Su alma reconocerá de inmediato la importancia de esta revelación para su jornada espiritual. Que Dios los bendiga a todos, queridos hermanos. Hasta nuestro próximo encuentro en esta corriente de luz y amor.